Hola a todos y bienvenidos una semana más a Prematuros y Valientes, un podcast creado con la ilusión, con la esperanza, con las ganas de poderos acompañar en el proceso tan difícil que es el tener un hijo prematuro. Si me habéis ido escuchando durante estos capítulos anteriores, pues ya habéis visto que os voy contando un poquito las peripecias que vivo con mi hijo, que dentro de nada cumple 11 años y que fue un prematuro de 25 más 6 semanas. Es verdad que bueno, que estamos pues casi ya a finales de octubre y que bueno, se acercan fechas importantes para mí. Una es pues el cumpleaños de mi hijo, que es el 16 de noviembre. Otra es el 17 de noviembre, que es el día de los prematuros. Y se acerca también la Navidad. Y es verdad que a mí estos meses, pues es cierto que me resultan un poquito más complicados, porque sí que es verdad que su cumple lo celebro con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, pero hay una parte de mí que es inevitable que se acuerde pues de ese domingo 16 de noviembre, cuando a las 10 menos 10 más o menos de la mañana nacía. Y es verdad que sus cumples pues son mezclas de emociones, ¿vale? Por decirlo así. Es verdad que súper contenta, súper ilusionada por celebrar un año más, pero a la vez, de forma inevitable, pues, recuerdo ese día. Y recuerdo ese día pues como si lo hubiese vivido hace apenas unos minutos y quieras que no, pues se pone un poquillo la piel de gallina y bueno, pues te hace estar un poquillo más triste. Es verdad que es algo que es inevitable y que sucede. Pero también es verdad que me hace recordar muy mucho la Navidad. Porque sí que es verdad que vivir la Navidad con un niño hospitalizado, pues es una situación muy jodidilla, ¿vale? Perdón por la expresión, pero es que es verdad, es muy jodida. Entonces, a mí me gustaría contaros cómo se vivió en la unidad del hospital donde nació mi hijo, porque es verdad que se lo curraron mogollón, ¿vale? Sí que es cierto que de esa pena, esa tristeza, esa culpabilidad de decir, hostias, me estoy yendo a casa, mi hijo está ingresado y yo voy a hacer una pseudo celebración de Navidad. Es verdad que lo que hicimos nosotros fue nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo me sentía culpable porque decía, jolín, estoy saliendo de aquí, estoy dejando a mi hijo, que es verdad que como ya os comenté en capítulos anteriores, lo hacía todas las noches. Es verdad que nosotros nos íbamos a casa, que es verdad que es algo que me preocupaba mucho y me pesaba mucho, pero que por otro lado es cierto que agradecí, porque eran unas horas en las que salías un poco de ese bucle, de esas cuatro paredes, como para intentar, venga, respiro, cojo pilas y vuelvo, ¿vale? Pero es verdad que en esos días, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, Reyes, para mí fueron bastante complicadillas. Sí que es cierto que tanto en Nochebuena como en Nochevieja yo salí del hospital, me fui a cenar, pero es verdad que volví a ver a mi hijo porque tenía ganas. El día de Nochebuena es verdad que volví porque, bueno, Papá Noel le había dejado algo, entonces yo fui a llevárselo a su incubadora y fue difícil. Yo lo recuerdo como un momento de decir, joder, qué mierda de vida, ¿vale? O sea, hablando así. Pero porque dices, jope, mi hijo está en el hospital, estamos celebrando la Navidad y es que no estamos juntos, la situación como está. Tener en cuenta que él nació el 16 de noviembre, estamos hablando del 24 de diciembre, pues bueno, la situación será lo que era un mes de vida lo que tenía y bueno, había días un poquito mejores, pero había días muy, muy jorobados, ¿vale? Entonces la situación era complicada, eran muchas emociones, las hormonas revolucionadas por completo, entonces sí que es verdad que oscuas, yo lo recuerdo como algo muy, muy jorobado. Es verdad que desde la unidad estaban muy encima. Yo siempre he de decir que evidentemente había profesionales que no me gustaron tanto, pero que a nivel general los profesionales de la unidad eran maravillosos. Y hablo desde la persona de la limpieza hasta el jefe del servicio, ¿vale?
estaban muy pendientes de ti. Yo recuerdo que al final la persona que hacía la limpieza de la unidad ya nos conocíamos. Y entonces era, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo lo has llevado? Era una relación de pasar allí casi 24 horas. Entonces sí que es verdad que estaban muy encima, muy pendientes, intentaban animarte, intentaban decirte, no vengas, no vengas, intentan desconectar un poquito y estar pues con tu entorno y tal. Y bueno, pues celebrar la Navidad. Pero es verdad que para mí no fue posible, yo tuve que ir, o sea, lo necesitaba. Al día siguiente, salí a comer y volví, o sea, que lo hice porque era algo que necesitaba. Y es verdad que me gustó mucho que el día 5 de enero los reyes fueron a la unidad. Es verdad que fueron Melchor, Gaspar y Baltasar, pero evidentemente, por desgracia, hay muchos niños y en nuestra UCI entró el rey Melchor con su paje y a todos los bebés les dejaron un regalito encima de su incubadora. Y es verdad que, claro, yo estaba allí y nos hicimos una foto y la primera foto que tiene mi hijo con los reyes es pues en la UCI. Pues yo no sé si son curiosidades de la vida o curiosidades también, podríamos decir, porque a día de hoy el rey favorito de mi hijo es el rey Melchor, que es el primero que le visitó a él en la UCI. Entonces sí que es verdad que yo siempre se lo cuento, porque le digo, bueno, pues ya cuando era un poco más mayorcito decía, ¿cuál es tu rey favorito? Y me decía, pues mi rey favorito, mamá, es el rey Melchor, que yo le decía, ¿sí? ¿Es el rey Melchor? Pues te voy a contar una historia. Y es verdad que yo desde muy chiquitito a él, evidentemente, de acuerdo a la compresión que podía tener, de acuerdo a su edad, le he ido contando un poquito, pues, cómo nació él, sus circunstancias y demás. Entonces, sí que es verdad que cuando a mí me dijo que su rey favorito era el rey Melchor, le dije: "¿En serio? Pues mira qué curioso, porque, tu rey favorito fue a verte a ti a la UCI". Claro, entonces él se pone supercontento y, bueno, pues lo vive todavía con más alegría. Y lo que os quería transmitir es eso, que sí que es verdad que son fechas muy jorobadas, son muy complicadas. Es, es como que te sientes culpable y dices: "Joder, yo estoy intentando aquí desconectar, pasar un rato medianamente agradable, cuando realmente mi hijo está en la UCI". Sí que es verdad que es muy complicado, pero a la vez también tengo que decir que desde el propio servicio, desde la propia unidad, a mí me lo intentaron facilitar mucho. Sí que es verdad que hicieron actividades, entenderme con actividades, ¿vale? Fue lo de los reyes que os cuento, y es verdad que luego las voluntarias que donan la leche materna a la unidad también nos visitaron. Sí que es verdad que creo que yo alguna vez ya os comenté que nos habían visitado tal y en alguna ocasión y demás, pero sí que es verdad que en Navidad visitan las unidades, van más a visitarlas, algunas entran a sus niños para que conozcan a quién están ayudando sus mamás, que eso también es precioso. Y recuerdo que nos hicieron una foto y luego es verdad que utilizaron esa foto para felicitar la Navidad pues a todo el equipo y a todos los papás y mamás que estaban pasando pues, por esa situación. Entonces es verdad que dentro de que son unas navidades muy atípicas, muy difíciles, intentan que, bueno, salir un poco, vamos a decirlo así, de la rutina, de esas 4 paredes, de los pitidos, de las máquinas, de los rollos estos. Pero sí que es verdad que, son fechas que yo tengo como muy marcadas incluso a día de hoy. Porque, como os comentaba, con el cumple es verdad que lo celebro mogollón, intento que lo disfrute, que se lo pase bien, yo también me lo paso bien, lo disfruto, pero es verdad que hay un momento, pues, del cumple que dices: "Joder, yo ahora que voy a celebrar los 11, ¿no?, diré: "Oscuas, hace 11 años cómo estábamos". Que por otro lado dices: "Bueno, pues es un orgullo, le estás viendo crecer, está aquí, está con nosotros, está bien", pero es muy duro. A mí es verdad que el cumple es un poquito un punto de inflexión, ¿no? De decir: "Guay, estamos celebrando un año más", pero qué complicado, ¿no? El nacimiento. Me pasa con eso, me pasa también mucho con el día del prematuro. El día del prematuro no lo puedo evitar. Encima, como justo es al día siguiente, pues es una fecha que nunca se me olvida, evidentemente. Y jolín, es que recuerdo que claro, nosotros estábamos recién llegados a la unidad y al día siguiente en su incubadora vimos unos calcetinitos muy chiquititos
Y claro, nos quedamos así, nos llamó la atención. Entonces, bueno, ya nos explicaron, pues eso, que era el día de los prematuros y que, pues, una forma representativa de ellos era calcetinitos muy, muy chiquititos. Entonces, son fechas que, como os digo, llevo, muy marcadas para bien y para mal, porque, jolín, es verdad que podéis decir: "Jolín, Silvia, pues no seas tan egoísta, ¿no? Tu hijo está bien, cumple 11, le tienes contigo, eh, ya ha pasado todo", ¿no? Pero inevitablemente la cabeza se me va esos días. Y sí que es verdad que puedo ser egoísta, pero es que muchas veces dices: "Jolín", yo echo la vista atrás y pienso, es verdad que en mi caso, que he tenido 2 embarazos, es verdad que tuve el aborto entre medias de mis 2 hijos, pero claro, son 2 embarazos que dices: "Jope, no los he disfrutado en condiciones". Es verdad que con el primero, fue imposible, claro, por las circunstancias, pero es verdad que con la niña, pues, al final, como también, pues, se abrió el cuello del útero y demás, como que tampoco lo llegas a disfrutar, a vivirlo. Y es que es verdad que no sé si es que, pues, evidentemente se aproximan estas fechas y estoy así como un poquillo más melancólica y demás, y que también, pues, ha dado la casualidad que tengo 2 primas que están embarazadas. Es verdad que una ya ha dado a luz y la otra está a puntito. Y se han hecho, pues esto, las típicas fotos de embarazo, y se lo comentaba a mi marido y le decía: "Jope, no tenemos fotos. No tenemos fotos de ninguno de los 2, de ninguno". Recuerdo incluso que, cuando nació mi hijo, se empezaron a poner de moda las ecos estas, las 5Ds, que les veía súper bien y tal, y teníamos cita para hacernos esa eco, que yo estaba súper ilusionada y tal. Pero claro, luego, la tuvimos que anular porque, bueno, me tuvieron que intervenir de urgencia para ponerme el cerclaje y demás, y claro, luego, no me podía mover y entonces, claro, fue imposible hacerlo. Y con la niña pasó absolutamente lo mismo. Coincidió encima época COVID, con lo cual menos aún. Fue como, jope, es que no tengo un recuerdo de los embarazos de decir: "Mira qué fotos más bonitas", o la eco, qué chula, tal. Entonces, es verdad que me acuerdo que una vez os comenté un artículo que leí del sentimiento que teníamos las mamás y los papás de los grandes prematuros o de los prematuros, que teníamos el concepto de la pérdida como muy desarrollado, porque estábamos acostumbrados a perder, pues, cosas de forma muy temprana. Y es verdad, porque al final dices: "Jope, pierdes la barriga muy pronto, pierdes el vínculo ese de que nace tu bebé y te lo ponen encima, ese tampoco lo podemos tener". Entonces sí que es verdad que piensas eso y claro, me considero afortunada por lo que os he dicho, porque mi hijo, pues bueno, está bien, está aquí, está con nosotros, no tiene ningún problema hasta la fecha importante, pero dices: "Jope, que no he podido tener una sesión de fotos, no he podido tener una eco", que es verdad que visto desde Silvia haber tenido un gran prematuro, dices: "Eso son tonterías, lo importante es que tu niño esté bien". Sí, ¿vale? Y os lo compro y os lo digo, pero sí que es verdad que, pues eso, que lo que os he dicho, no sé si serán estas fechas que me ponen más melancólica, pero empiezan a aparecer, pues esas minucias, por decirlo así, que dices: "Bueno, tampoco es algo importante", pero que sí que es verdad que son cosas como que te dan un poquito el bajón, ¿no? De decir: "Oscuas, pues no lo hemos podido vivir". Pero bueno, sí que es verdad que, nuestros niños están aquí, los disfrutamos, los tenemos y gracias a la vida, pues han salido adelante, ¿no? Que eso es lo importante. Y el capítulo de esta semana es, precisamente, pues eso, sabiendo que se aproximan fechas complicadas, por decirlo así, intentaros mandar todavía aún más mi apoyo y mi ánimo, porque sí que es verdad que os vais a ver, o espero que os veáis arropados, porque ya os digo, yo viví esta situación y es verdad que el equipo se implica aún más. Se implica aún más porque es verdad que entienden que son fechas difíciles en las que al final estamos saliendo de la unidad, nos estamos yendo a casa,
estamos celebrando la Navidad y nuestros hijos se quedan ingresados. Yo recuerdo que bueno, con las enfermeras y con las auxiliares hablaba y les comentaba, pues no, luego cuando termine de cenar me voy a venir, que me decían, pero Silvia, de verdad, ¿cómo vas a venir? Descansa, intenta descansar, si mañana vas a venir, le vas a ver. Y yo siempre decía, no, tengo que traerle el regalo de Papá Noel. O sea, era mi obsesión. O sea, Papá Noel le había traído algo en casa porque habíamos escrito la carta y yo quería llevarle lo que le había traído Papá Noel. Entonces, es verdad que es un momento difícil. Y con Reyes nos pasó lo mismo, porque yo recuerdo a mi marido que le dije, tenemos que escribir la carta, vamos a escribir la carta y a ver qué le traen. Y yo recuerdo que, claro, evidentemente, todos esos regalos que le habían traído los Reyes no se los pudimos llevar a la UCI. Y recuerdo que cuando llegamos a casa y ya los abrimos y demás, y él los pudo disfrutar, joder, pues era un nudito en el estómago de decir, jope, qué difícil, ¿no? Qué complicado, qué etapa dura y jorobada. Sí que es verdad que, jolín, os mando mi apoyo, si os lo mando siempre, aún muchísimo más, porque de verdad que empatizo con todos vosotros en que son fechas muy delicadas, más difíciles aún, que es lo que yo he intentado comentaros a lo largo de todos estos capítulos, que aprendemos a valorar las cosas realmente importantes, pero sí que es verdad que también tenemos derecho a que nos dé el bajón, pues porque es Navidad y no podemos estar con nuestros niños, aunque nuestros niños hayan salido adelante, estemos bien, pero bueno, no hemos podido estar con nuestros niños, o si estáis en esa circunstancia y bueno, vuestros niños van para adelante y no podéis estar con ellos, pues bueno, que agarraros a que van para adelante. Sí, es verdad, yo siempre lo he dicho y me cansaré de decirlo, que tenemos que valorar lo realmente importante, pero también es verdad que tenemos derecho a venirnos abajo o que nos den bajoncillos por temas a lo mejor un poquito más, vamos a llamarlos superficiales, pero sí que es verdad que yo recuerdo ese hecho de decir, pues no tener fotos, no tener una eco chula. Lo recuerdo como algunas veces el decir, jope, qué pena, ¿no? Qué faena, ¿no? La vida esta. Pero bueno, el objetivo del capítulo es lo que os decía, de verdad que son fechas complicadas, pero agarraros a que todo el equipo va a hacer lo posible para que lo llevéis lo mejor posible. Mandaros de verdad todo mi ánimo, porque bueno, es verdad que si entráis en esas fechas con vuestros niños en el hospital, pues sí que es verdad que es una faena, que sí que es verdad que no lo vais a olvidar en la vida, pero bueno, espero que os pase como a mí, que lo disfrutáis a tope, lo vivéis a tope y luego tenéis ese momento de bajoncillo de decir, bueno, pues pasó esto y tal, pero seguimos para adelante. Porque sí que es verdad que lo que decimos siempre, hay que tirar para adelante y que hay que agradecer que tenemos niños que son súper valientes, que pueden con todo y que realmente son más fuertes de lo que nosotros pensamos. Y bueno, hasta aquí el capítulo de esta semana. Perdonadme porque sí que es verdad que me he emocionado en este mucho más, pero sí que es verdad que esta época para mí resulta un poquito difícil, ¿vale? Finales de octubre hasta que llega su cumple y demás, es verdad que me acuerdo mucho y las navidades es verdad que, pues bueno, por ello las vivo a tope, pero es verdad que pues son momentos complicados. Pero lo dicho, os mando todo mi apoyo, aún más si cabe, de verdad, que os permitáis esos días de bajón, de decir, bueno, pues hoy me da el bajón y me da la gana darme el bajón, pues porque no me he podido peinar. Pues ya está, me apetece darme el bajón por eso, porque también tengo derecho. Y nada, lo dicho, mucho ánimo, de verdad, mucha fuerza, confiad porque de verdad que son críos que son súper fuertes, que tienen unas ganas de luchar y salir para adelante que son alucinantes, de verdad, y de verdad que sí que podéis. ¿Vale? Os mando un beso y un abrazo enorme y nos escuchamos en la próxima semana. Adiós.